Los pueblos indígenas son un sector invisibilizado de la sociedad, pese a que existen instrumentos jurídicos internacionales que resguardan sus derechos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del año 2007. La población indígena es el 10% de los 600 millones de habitantes de América Latina. Los pueblos indígenas, además de los derechos humanos universales, tienen derechos colectivos como el derecho al territorio, derechos culturales y el derecho a la libre determinación, es decir, el derecho a elegir un modelo de desarrollo propio. Uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas es el derecho a la consulta previa, es decir, a ser consultados cuando están afectados su vida y sus intereses. En América Latina, sin embargo, existe una brecha en la implementación, una diferencia entre un derecho y su aplicación. Ante esta situación, en el año 2006, la cooperación alemana GIZ, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, inicia en América Latina el programa Proindígena. Proindígena es un programa regional. Trabaja en los 4 países: Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Tiene un equipo regional y oficinas en cada uno de los países. Los objetivos de Proindígena. Con el propósito de incidir en diferentes niveles, Proindígena trabaja con diferentes actores. Que todavía falta mucho por superar. Las líneas estratégicas del trabajo de Proindígena. Algunas organizaciones indígenas están más avanzadas que otras. Ojalá todas estuvieran en el mismo nivel de avance. Pueblos y organizaciones indígenas a menudo están en desventaja frente a sus interlocutores. Proindígena emplea por eso en los procesos que impulsa las herramientas Proindígena apoyó el diálogo y la negociación entre pueblos indígenas y el Estado.
Los territorios en el norte del departamento de La Paz son tierras bajas. En torno a estos territorios hay conflictos por invasión, colonización, grandes proyectos extractivistas. Con el fin de prevenir conflictos ambientales y mejorar su capacidad de negociación, Proindígena capacitó a organizaciones y dirigentes indígenas en manejo de bosques, planificación territorial, gestión de recursos naturales, solución de conflictos. Perú ha tenido graves conflictos socioambientales por concesiones en territorios indígenas. Son 40 años que están extrayendo petróleo de nuestro territorio y nosotros no tenemos nada, ¿no? Porque nunca ellos entran a consultar o de repente a hacer qué tipo de desarrollo necesitamos nosotros como pueblos. Proindígena apoya a una instancia de concertación entre el Estado y los pueblos indígenas e impulsa la realización de un proceso de consulta previa. Nosotros hemos tenido varios ámbitos de intervención sobre el tema, alianzas internas dentro de la propia cooperación alemana y con otros actores de cooperación también para incidir de algún modo en el debate sobre la consulta previa, no solo en los ámbitos del poder ejecutivo, sino también legislativo. También hemos pensado que es importante apoyar algún caso emblemático de consulta previa y por eso nos involucramos en la situación del lote 1AB, que ha sido renombrado como lote 192. Proindígena apoya en Colombia el proceso de paz y contribuyó al posicionamiento de organizaciones indígenas clave como autores autónomos de paz. En julio del 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció conversaciones entre el gobierno y la guerrilla. El proceso de paz es un proceso cerrado, bilateral y en el exterior. El conflicto armado afecta a los 102 pueblos indígenas de Colombia en forma desproporcionada. El perfil del programa Proindígena es un perfil que se ubica en solución de conflictos, construcción de paz. La paz no es un proceso coyuntural, solo lo de La Habana. Entonces es todo un proceso integral y esas son las aspiraciones históricas que ha tenido el movimiento indígena y social en Colombia. Las organizaciones indígenas han conseguido compromisos de parte del gobierno colombiano sobre la autonomía de la que gozan los pueblos indígenas en Colombia. Porque te digo que no los sí, como enlaces. Yo no sé si el término es enlace. Sería bueno que de una vez es como que se les Yo tengo más de 30 años y menos de 49 y un segundo en paz. Yo no quiero que mis nietos, mis hijos y las nuevas generaciones vivan lo que a nosotros nos ha tocado vivir. El tema de la interculturalidad, o sea, no es un tema étnico, sino es un tema cultural y político. Proindígena asesora y apoya en Ecuador a actores en 3 niveles: a la principal organización indígena, CONAIE, al Estado y promueve también el tema género. Al sector estatal lo asesora en la interculturalización de la sociedad. El objetivo pues, de esta agenda es de transversalizar en todos los ministerios, en todos los sectores estatales, para la incorporación de la igualdad e interculturalidad de pueblos y nacionalidades indígenas en el país. Luego de esa fase de diagnóstico se entró a una etapa de discusión
en cuanto a definición de directrices de política, de lineamientos y también de líneas de acción, que ya fue aprobado, actualmente es un documento oficial que forma parte de los instrumentos de gestión pública acá en el país. Tenemos que aportar desde cualquier espacio para el cambio, ¿no?, de esta sociedad y para la generación de una sociedad plurinacional e intercultural. Proindígena asesora a CONAIE en procesos de dictación de leyes y en conjunto con el programa de la cooperación alemana Convo Mujer, promueve el combate contra la violencia de género y el acceso de mujeres indígenas a la justicia indígena. La capacitación que ha hecho particularmente Proindígena ha dado un importante resultado, ya que evaluamos después de 3 años del proceso cómo se habían apropiado de estos conocimientos y cómo podrían aplicarlos en su vida cotidiana, no solamente como líderes de la sociedad civil, sino también en funciones propias de la administración del Estado. Las organizaciones indígenas en Colombia tienen distintas trayectorias y esas distintas trayectorias marcan que sus capacidades y su nivel de incidencia sea también distinto. El relacionamiento con esas organizaciones debe captar esas diferencias y tener la habilidad para trabajar de acuerdo a esas fortalezas. Hay al mismo tiempo una enorme desconfianza hacia el Estado porque los ha tenido olvidados durante muchos años, ¿no? Entonces es un escenario donde se ha avanzado bastante en términos normativos, porque no solo existe una ley, existe un reglamento, guías metodológicas, una serie de insumos que ha construido el sector estatal competente en esta materia. Para nosotros ha sido valiosa la cooperación que hemos recibido de parte de la GIZ, porque en realidad nos ha permitido acercarnos justamente a la relación con las propias comunidades. Eso ha sido muy importante y sin duda es un avance en diversos ámbitos simbólicos, jurídicos, políticos. Con el apoyo de Proindígena, Perú ha sido capaz de transformar el conflicto en oportunidad. Pero lo más importante creo que es haber hecho la consulta a los pueblos, cuál es su necesidad y cómo, digamos, deberíamos trabajar. Esto es importante para la cooperación alemana en nuestro caso. ¿Cómo enfrentar al empresario, al avasallador de nuestras tierras, ¿no? ¿Cómo enfrentar? ¿Qué palabras, cómo vamos a proceder? ¿Qué gestos vamos a mencionar en ese momento? ¿Qué interrogantes tenemos nosotros frente a ellos para discutir? Porque esta pelea interna entre indígenas y avasalladores es fuerte, es bastante, bueno, que a veces nos ven muy débiles y nos quieren avasallar, digamos, ¿no? Nos quieren sorprender con cosas que de repente no es legal en la vida. Yo creo que un rol importante que ha cumplido GIZ dentro de su programa Proindígena es poder ayudar a que nuestros hermanos de las otras organizaciones también puedan tomar un poco más de atención a la importancia de la participación de las mujeres. Al momento de que Proindígena en general y sus participantes han estado en todo momento diciendo también tiene que haber una participación de mujeres, apoyando también el trabajo de ONAMIAP, creo que ha servido un poco a llamar a la reflexión a nuestros hermanos de las diferentes organizaciones nacionales a que tomen mayor atención a ello. Y por tanto siempre están ahora, recién, diciendo en nuestra organización también estamos trabajando el tema de mujer, también queremos contribuir con esto en la agenda de la mujer, y eso es importante. Yo la verdad que
Les agradezco bastante porque han brindado ese conocimiento, porque nosotros anteriormente no conocíamos nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Entonces, de esa manera, cuando ya hemos dado cuenta cuáles son nuestros derechos, entonces ahí reflexionamos. Aprovecho la ocasión para agradecerle a la GIZ por todo el aporte incondicional que ha hecho a la agenda de paz de los pueblos indígenas. En América Latina, la tarea pendiente es el fortalecimiento de los mecanismos de reconocimiento y representación de los derechos de los pueblos indígenas. Avances han sido reconocidos por las Naciones Unidas. No cabe duda de que han habido avances importantes en materia indígena, incluyendo en relación con las industrias extractivas. La realidad del continente exige programas como Proindígena, por la siguiente razón. Los pueblos indígenas, muy a pesar que tenemos nuestro territorio, dentro de nuestros territorios están muchos recursos, como por ejemplo los recursos hídricos, los minerales, el petróleo, el gas, que en definitiva no ha generado el desarrollo para nuestros pueblos indígenas, ¿no? Entre otros logros, el aporte de Proindígena ha sido visibilizar a un segmento invisibilizado de la sociedad. Mi mundo indígena necesita esa convivencia, porque nosotros reconocemos al mundo y ellos también tienen que aprender a reconocernos. Nos sentiríamos contenta es cuando a nosotros nos llamen, nos socialicen, nos digan, nos inviten y nos hagan respetar y se cumplan nuestros derechos. Una lección que también se ha aprendido es que a pesar de las dificultades y las digamos, condiciones complejas de este trabajo y de este tema, siempre hay posibilidades de encontrar alguna puerta, algún camino para destrabar por lo menos alguna parte de la agenda indígena a nivel regional. La felicidad no es solo sonreír, sino sentirla desde adentro. Y creo que es así también el ejercicio de los derechos, es poder hablar, poder reír, poder caminar, poder decidir, poder opinar, poder hacer las cosas. Ese sería el ejercicio del derecho.